Hay algunos tipos de tos, ¿no? Uno es la tos seca, que es la tos clara, la tos que no emite ninguna secreción, es propia de episodios bronquíticos, catarrales, etcétera. La tos crasa o húmeda es la tos con un timbre grave, burbujosa, es la tos productiva con movilización y secreción con expectoración y secreción de mucoide. También tenemos al esputo laringio, el cual está asociado al garraspeo glótico, al esputo de origen infraglótico. Tenemos la tos apagada, que es la tos débil, propia de los abuelitos, de los viejitos, o de pacientes con enfermedades como poliomielitis o paresias, que se produce básicamente por paresias de la musculatura respiratoria. La tos acoplada, la tos quintosa, ¿no? En lo cual hay accesos, en forma de series de golpes, de accesos de uno, dos o tres, los cuales se producen de forma continua uno sobre otro, ¿no? La tos emetizante, que es una estimulación directa del esputo sobre la mucosa faríngea, y la tos contenida, ¿no? Que es la tos dolorosa, seca, muy breve, propia de la irritación pleural. Al investigar sobre la tos hay que tener en cuenta 5 puntos importantes: el tiempo de instalación, para valorar si es súbita, si es aguda, subaguda o crónica; valorar la frecuencia, si es diaria, nocturna, estacional. Hay algunas enfermedades, como por ejemplo el asma bronquial, etcétera, que son predominantemente nocturnas. La intensidad de la tos, valorar las características de las mismas y la productividad. Las características de la tos. Vamos a valorar una que otra patología muy frecuente respecto a las características que pueden tener. Por ejemplo, cuando hablamos de la tos, de una sinusitis, de pacientes con adenoides, con amigdalitis crónica, faringitis crónica, hablamos de una tos seca, ¿no? En especial en la posición de cúbito, es decir, empeora la tos con el paciente acostado. El paciente con una laringitis, si es agudo, siempre es una tos seca o continua. Si es una laringitis más avanzada, puede haber una tos áfona, ¿no? Que quiere decir, puede estar asociada inclusive a audifonía. Puede haber una tos bitonal por parálisis de una de las cuerdas vocales. En las traqueobronquitis, una tos que generalmente es entrecortada, puede ser seca y paroxística, pero luego se hace grave y productora de secreción. La broncorrea es una tos alta y matutina propia de algunas enfermedades como empiema, como fibrosis quística. El cáncer broncogénico o el cáncer también lleva una tos como síntoma inicial más frecuente, que generalmente al inicio es seca y luego se torna con un timbre metálico. Las fístulas traqueoesofágicas o traqueobronquiales estimula acceso de tos con expulsión de partículas, ya sea de alimento, moco, sangre, que se pueden dar de forma no continua, sino esporádica. La patología pulmonar generalmente cuando se presenta, si es que hay compromiso del árbol bronquial. En la tuberculosis, por lo general, la tos es húmeda o productiva. En las pleuritis es una tos seca, pero es una tos dolorosa, ¿no? Causas de la tos. Tenemos tres tipos de causas muy importantes: las broncopulmonares, cardiovasculares y mediastínicas. Las broncopulmonares tenemos desde las causas más leves hasta las causas más complejas: laringitis, bronquitis agudas y crónicas, neoplasias, neumonías o bronconeumonías, bronquiectasias, abscesos pulmonares, infecciones, fibrosis pulmonar, etcétera. Cardiovasculares, estenosis mitral, insuficiencia ventricular izquierda, el cor pulmonare, los SHAM. A nivel mediastínico, tumores primarios, pues en lipomas, condromas, neurofibromas, tumores metastásicos con compromiso mediastinal, bocio, aneurisma de la aorta, granulomas, y otras como irritación subfrénica o fiebre del heno y otras patologías menos frecuentes.
¿Hasta ahí alguna duda? Todo claro, doctor. Claro, doctor. Ok. La expectoración. La expectoración es el acto de arrancar y arrojar por la boca la flema y las secreciones que se depositan tanto en la laringe, tráquea y bronquios. El examen de esta secreción tiene un valor clínico diagnóstico, que es el esputo, ¿no? Para uno valorar expectoración, tiene que ver el esputo. Dentro de la fisiopatología, bueno, traduce la presencia de un proceso anormal en el sistema broncopulmonar, es transportada por los cilios de la mucosa bronquial en forma de película o biofilm y proyectada al exterior por un golpe de tos cuando ésta se acumula. El esputo es el espejo de los fenómenos biológicos que se dan dentro o en el interior de los bronquios. Está formado por una fase fibrino-reticular tridimensional. Hay acúmulo de mucoproteínas, mucopolisacáridos, tanto neutros como ácidos, y fluidos que engloban y penetran entre las mallas de los retículos. Dentro de la fisiopatología vamos a valorar que hay una infección tanto del epitelio traqueobronquial. Acá podemos ver la diferencia entre un bronquio normal y un bronquio afectado o inflamado. Y hay alteración de los mecanismos fisiopatológicos a nivel de los cilios. Las características, hay que valorar cuatro cosas importantes. Una, la cantidad. La consistencia varía según la cantidad de moco, fibrina y agua. De ello deriva su viscosidad y su adhesividad. Tercero, el color. Si es blanquecino, predomina el mucus, si es amarillento, verde o rojizo, o si predomina la sangre. Y el olor, ¿no? Valorar, ¿no? Hay algunos gérmenes, como ejemplo Klebsiella, que tiene un olor característico a caucho quemado, o por ejemplo la pseudomona, que huele a fétido, los anaerobios también. Las variedades clínicas respecto a la expectoración puede ser serosa, mucosa o purulenta, es decir, netamente pus. Puede ser mucopurulenta, achocolatada o sanguinolenta. Cuando hablamos de sanguinolenta, entramos a tallar en la hemoptisis, en tos con esputo hemoptoico o la secreción con estrías de sangre. Acá podemos ver, ¿no? Es el esputo herrumbroso, donde está netamente mezclado la secreción y la flema, y acá un esputo hemoptoico, donde vemos un paciente cuando arroja sangre, ¿no? Este es el típico esputo que a veces salen en pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Son gomosos, grisáceos, densos, parecen tacos. Eso es lo que les dicen los pacientes, doctor, estoy botando tacos, y hay que echarse a buscar. Eso es muy característico de los hongos, sobre todo de la aspergilosis. Características de los esputos. Por ejemplo, en la laringitis el esputo es mucoso, mucopurulento, si se tiene de sangre o si hay soluciones de continuidad superficiales o profundas. En la bronquitis aguda de inicio, ¿no? Puede ser mucoso, fluido, transparente, ¿no? O mucopurulento. En la bronquitis crónica, generalmente el esputo puede ser muy escaso, puede ser mucopurulento, el esputo es amarillo o gris verdoso inodoro, contiene abundantes fibras y mucopolisacáridos, a predominio, por ejemplo, de los hemófilos influenza, neumococo, estafilococos. Las bronquitasias, ustedes saben que las bronquitasias es la principal secuela de los pacientes con tuberculosis. Hay que valorar, puede ser una forma seca donde solamente hay una tos seca o irritativa, o una forma húmeda, la cual es abundante, ¿no? Puede ser olor a yeso o olor pútrido, contiene células bronquiales degeneradas, cristales de ácido grasos, glóbulos de pus y flora bacteriana abundante, ¿no? El asma bronquial, por lo general, la tos es seca, ¿no? No es una tos complicada. El esputo podría ser
blanquecino, mucoide. En la neumonía, si los esputos son mucopurulentos, de color amarillo grisáceo, ¿no? Por el acúmulo de las secreciones y de los gérmenes. El absceso pulmonar lleva una secreción purulenta, la cual es amarilla, verdosa, herrumbrosa y fétido maloliente, lo cual nos lleva a valorar otro parámetro dentro de la fisiopatología o de la semiología respiratoria, que es la vómica, ¿no? Más adelante vamos a valorar eso. El quiste datídico, vamos, si se vacía en un bronquio, se expulsa vesículas enteras o rotas, que parecen como uvas, que son fragmentos de la membrana del quiste, o incluso pueden expulsarse las membranas completas. Cuando hablamos de gangrena, hablamos de un esputo gris, verdoso o grisáceo y muy fétido, ¿no? Similar a un pescado en descomposición. La tuberculosis generalmente, sobre todo en la fase o en la forma fibrocaseosa, es un esputo mucopurulento. Puede estar con mucha purulencia, muy denso, muy adhesivo, de color amarillo grisáceo, inclusive puede haber hemoptisis o esputo hemoptoico. Las características de los esputos, por ejemplo, un edema agudo de pulmón es el esputo asalmonado, ¿no? Un color rosado, muy fluido, transparente y aireado. En la congestión pasiva pulmonar es abundante y mucoso, a veces es hemático, y en la embolia pulmonar, si se presenta un infarto pulmonar, puede haber una expectoración hemoptoica. En las tumoraciones, cuando es benigna, puede haber expectoración mucosa o mucopurulenta, menos frecuente van a haber estrías de sangre, pero cuando es maligno o ya son neoplasias, la mayoría son características de la jalea o el jarabe de Grosella, ¿no? Eso lo van a ver en todos los libros de semiología, que es sangre mezclada con moco. La hemoptisis en tumores de grandes bronquios sí pueden ocasionarse cuando arrastran restos de tumor de aspecto cerebroide. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Doctor. Ok. Hemoptisis. La hemoptisis es la expulsión de sangre, la cual procede de las vías respiratorias, específicamente en un 70 al 80% de las arterias bronquiales. El signo premonitorio viene a ser que al atravesar los bronquios gruesos y la tráquea hay una sensación como de cosquilleo o calor, el cual está asociado a que el esputo tiene sabor de sangre, ¿no? El examen de la sangre, generalmente la sangre de una hemoptisis, a diferencia, eso es su signo o su diagnóstico diferencial, que es la hematemesis, que es muy frecuente confundirlo. Hay que valorar que la sangre de la hemoptisis es clara, es rojo rutilante, es espumosa, no tiene restos alimentarios y puede haber coágulos. Al ser expulsada tardíamente aparece de color pardo café, a diferencia de otras. Evolución: puede ser una hemoptisis leve, moderada, severa o una hemoptisis masiva, ¿no? Eso ya se va a ver más adelante cuando hagamos todo lo que son los temas de neumología para valorar. Y exámenes complementarios siempre ser radiológico, la broncoscopía. Causas de hemoptisis pueden ser laringes, las cuales acompañan de dolor, disfonía, etcétera. Y tráqueas y bronquios, cuando hay fase sangrado, más frecuente es la expectoración hemoptoica, puede deberse a procesos inflamatorios, tumores benignos y malignos, frecuentes las varices en la parte inferior de la tráquea, cuerpos extraños, etcétera, ¿no? Causas de hemoptisis también a nivel pulmonar, condiciones anatómicas, ¿no? Gran cantidad de capilares alveolares separados solos del exterior, arterias y arteriolas y vénulas aumentan el calibre al acercarse al hilio pulmonar. Esto es muy importante. El hilio pulmonar es la zona central del pulmón por donde pasan o se distienden vasos sanguíneos, nervios, etcétera. Cuando tenemos una lesión cerca de esta zona, son lesiones mucho más frecuentes de ser sangrantes, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, la forma cavitaria,
o la caverna, que es la estructura o la lesión predominantemente de la tuberculosis, puede llevar a cuadros de hemoptisis muy graves, ¿no? También el quiste datídico tiene una pequeña zona periquística inflamada, también podría deberse a eso. Procesos necrosantes como abscesos, gangrenas, estenosis mitral también, embolia pulmonar y en vasculitis o colagenopatías. El diagnóstico diferencial son dos, principalmente la hematemesis, ¿no? La hematomesis es la sangrado a partir de una patología digestiva alta, ¿no? La diferencia entre la hemoptisis y la hematemesis tiene un color vinoso, oscuro, el pH es ácido, puede estar asociado a síntomas gastrointestinales y puede tener contenido alimentario, ¿no? Es lo que habíamos hablado. Esto es muy importante, preguntas de examen, siempre va a haber esto. La hemoptisis, expectoración hemática, la sangre roja y espumosa, siempre va a estar relacionada a una enfermedad cardiopulmonar, una reacción alcalina. Y la hematemesis, un vómito hemático, sangre oscura, relacionada a una enfermedad digestiva hepática y reacción ácida. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Muy bien. Vómica. La vómica es la expulsión brusca y masiva, ya sea por la boca o la nariz, de una gran cantidad de pus o de líquido, ¿no? Que puede llegar a provocar incluso hasta asfixia. Si es en intervalo, se conoce como vómica fraccionada. Puede ser torácica o extratorácica, ¿no? Puede deberse a abscesos sufrénicos, a empiemas, etcétera. Y se relaciona frecuentemente con hidatidosis pulmonar. Incluso se puede eliminar hasta los mismos quistes en forma de racimos de uvas. Los tipos, la torácica generalmente asociada a un absceso, quiste del pulmón, mediastinitis, pleuresía purulenta, o la extratorácica por un absceso frénico o hepático abierto a los bronquios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien, ¿cuándo es su examen, chicos? El 11, doctor. Perfecto, listo. ¿Cuántos? ¿Están todos completos? ¿Cuántos, Leslie, son en total los participantes que deberían estar en la reunión? ¿Están todos completos? ¿Alguien ha faltado? Sí, estamos completos, doctor. Ok, perfecto. Listo, chicos. Que tengan buenas noches. Permiso. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor.